¿A quién que no está en casa le preocupa olvidarse cosas? Y preocuparte y decirte, che, ¿estoy bien con la memoria? ¿Me está fallando? ¿Me pasa algo? Y lo que yo te preguntaba recién, me acuerdo de cosas de hace mucho tiempo, que como decís, las repito, y no me acuerdo. El tema de las llaves es un tema que no me acuerdo dónde están las llaves. Sí. Y eso, por eso digo, invitamos a Pedro Beck, se los presento. Pedro Beck es Wittgenstein, pero te dicen, todo el mundo te conoce por Pedro Beck. Sí. Y es biólogo, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Favaloro. Y ese es su Instagram, @Pedro Beck. Entrá y todas las consultas que tengas sobre memoria se las puedes hacer él, @Pedro Beck. La película trabaja mucho sobre el tema de la memoria, de las emociones y de la memoria en particular, y tiene muchas ideas que están buenas y algunas cosas muy simplificadas sobre la memoria. En este caso, es una escena en la que la protagonista evoca un recuerdo, evoca donde había una pizzería. Y parecería ser algo tan simple como, bueno, yo agarro la memoria, la pongo en un proyector y eso se proyecta como yo guardé esa información en ese momento. Y la realidad es que la memoria no funciona así. Digamos, a los términos de la película está buena la simplificación y es útil. Pero en realidad lo que pasa en nuestro cerebro es muy distinto y cómo está organizada la memoria y cómo se evoca, sabemos poco, pero lo poco que sabemos ya sabemos que no funciona así. Pedro, ¿cómo yo recuerdo lo que está en casa? Por ejemplo, una mujer tiene 70 años, tiene un recuerdo de cuando era pequeña, ¿dónde lo guarda? ¿Cómo lo almacena? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo codifica? ¿Cómo es eso? ¿Me entendés? Yo te digo, tengo el recuerdo de estar en casa con mi papá cuando tenía, o estar en el... Mirá, te cuento, tengo ese recuerdo de ir con él en el Volkswagen a ver pacientes con él. ¿Dónde lo tengo guardado y que me acuerdo? Es una excelente pregunta. Los científicos nos estamos acercando a responder eso, pero es algo que todavía está en discusión. ¿Cuál es el sustrato físico, ¿no? O sea, ¿qué es efectivamente la memoria? Lo que creemos que es que son una serie de neuronas o conexiones neuronales que se refuerzan a partir de un aprendizaje o de una experiencia que puede funcionar como un aprendizaje, como por ejemplo la experiencia con tu papá. Entonces una serie de neuronas van a participar en la codificación de esa información y van a conectarse de una manera particular para almacenar eso en esas conexiones. Entonces, lo que sabemos que va pasando es que esas conexiones sí puede ser que pasen en ese momento, pero la memoria se va transformando con el tiempo. Es decir, que lo que vos probablemente recordabas al día siguiente de esa experiencia no sea lo mismo que recordás ahora sobre esa experiencia. La memoria, y esa es una de las características más interesantes para mí de la memoria, es esa transformación, es esa reestructuración y esa adaptación a nuestro crecimiento, digamos, a nuestro crecimiento como personas, que somos distintos. Pedro, uno como dice, la va retocando. Por ejemplo, la mujer está en casa, se acuerda del día que se casó, pues se acuerda del momento. ¿Tenés esa imagen de cuando te casaste o del momento de algo de feliz? ¿Te acordás de cosas más felices o de cosas traumáticas? De ambas. Lo que pasa es que el recuerdo de cosas traumáticas de alguna manera también tiene que reestructurarse a ser algo más neutro en algún punto. Tal cual. Porque si no, es una memoria patológica. Digo, pasa por ejemplo con el duelo, ¿no? Digamos, tenemos una psicóloga acá, puede explicarlo mucho mejor, pero la idea es que los recuerdos que pueden ser muy dolorosos de alguna manera se tienen que reestructurar y transformar para dejar de producir ese dolor y por ahí transformarse en algo, no te diría alegre, pero por ahí nostálgico, algo que es con una emoción un poco más positiva. Es como que lo retocás, o sea, como dijiste al principio, sí. Lo retocás. Sí, yo le digo reestructuración, como la idea de que la memoria se transforma para ser más adaptativa y para que podamos continuar con nuestra vida de una manera adaptativa y lo más felices posible. Y cuando eso no ocurre, es patológico, digamos. Y muchas de las patologías a veces que tienen que ver con la salud mental y con los estados de ánimo tienen que ver con quedarse atados a recuerdos dolorosos. Te encuentro otra cosa que me pasa, ¿no? Por ahí. Yo siento un olor, pon el ejemplo, te dije a mi papá, lo tomo, o sea, soy autorreferencial porque estoy sentado acá, pero es para que vos en casa digas, che, esto me pasa a mí. Por ejemplo, yo siento el olor de cuando entraba a la casa de mi abuela y hacía pastas, eran todos italianos, hacía pastas, y tengo ese olor a la pasta, a la salsa. Y me viene la imagen de la cocina de mi abuela en ese momento, que estaba en una cocina de mar.
Eso es evocar, ¿de dónde lo saco eso? Eso es evocar, o sea, la idea es que uno tiene una memoria, un recuerdo guardado, lo llamamos una representación de ese momento, de esos momentos, esa colección de momentos, porque probablemente hayas estado muchas veces en la cocina de tu abuela, y tenemos un olor que es un evocador, que es una partecita de esa experiencia nada más, pero esa partecita es como si vos encendieras una mecha, vos le das esa partecita y eso es suficiente para que se empieza a encender toda la experiencia entera. Nosotros trabajamos mucho sobre ese proceso, que lo llamamos como el término técnico es compleción del patrón, digamos. Es como que vos activas una parte de esa experiencia, una parte de esas neuronas, de esas redes neuronales. El olor me activa una partecita. Una partecita, pero eso está todo conectado. Entonces, como eso está conectado, es como que encendés todo el árbol. Claro, me acuerdo del delantal que tenía mi abuela, de la barriga de mi abuela, me acuerdo de ese concepto que tengo en ese momento. Sí. Y me abre un abanico, es verdad. Pensá vos en casa ese olor que te recuerda a alguien y si no te abre un abanico, como dice Pedro, es fantástico lo que es el cerebro y cómo vos podés ir recordando. Sí, y además ¿no? porque, digamos, esos evocadores no necesariamente funcionan. Cuando uno evoca en un contexto particular. O sea, vos la memoria esa, dependiendo vos dónde estés, puede ser más triste, te puede producir distintas emociones. Depende del contexto en el que estás. Por eso es súper importante el contexto presente. La memoria es algo del presente. Si bien está muy asociada al pasado, es algo que nos ocurre ahora, en el presente. Uno recuerda y vive una experiencia en el presente cuando recuerda. Entonces, para mí, la gran característica de la memoria es que tiene más que ver con el presente y quizás con el futuro que con el pasado. Viste que vos asociás también cosas, ¿no? Sí. Se asocian. Veo una cosa y asocio inmediatamente, veo una imagen y la asocio con otra. ¿Eso es parte de la memoria también? Eso es un aprendizaje. Digamos, uno está generando, como te decía antes, redes por ahí de estímulos que normalmente no están asociados y que al presentarse juntos se asocian. Es lo que describió Pavlov en su momento con el perro que asociaba la campana con el olor a comida, el sonido con el olor a comida. Esos dos estímulos no estaban asociados al principio. Cuando se presentaban juntos, y ocurre con todas las mascotas, ¿no? O sea, la base del entrenamiento de mascotas es asociar cosas que no están asociadas. Es poder aprender eso y guardarlos como asociaciones. Son aprendizajes que se almacenan como memorias y después se pueden evocar. Hablamos de la memoria, cómo guardo. ¿Por qué me olvido? ¿Qué tema el olvido? Porque olvidarse está buenísimo. Por eso Pará, me mata eso de que olvidarse está buenísimo, me mata. ¿Por qué está buenísimo, viste? Porque uno almacena muchísima información todo el tiempo. Y no toda esa información es relevante. Como te digo, relevante para nuestra vida, relevante para nuestro presente y nuestro futuro. Mucha de esa información probablemente interfiera con otra información más interesante. Con el tema de las llaves, puedo dar el ejemplo de las llaves, pero te voy a dar un ejemplo también muy común ahora que es el de las contraseñas, ¿no? Que uno empieza, las contraseñas, me vuelvo loco, no te olvidas la contraseña, no me la puedo acordar. Es que uno empieza a utilizar por ahí a veces la misma contraseña para distintos sitios o distintas cuentas y de repente en alguna la tenés que cambiar porque te pide que la cambies cada tanto. Y cuando la tenés que cambiar te volvés loco porque no sabés qué poner. Ahí te mató. Primero que no sabes qué poner, porque que no se repita algo, eso también tiene que ver con la memoria, con la cantidad de cosas que uno tiene guardada. Pero suponete que vos, cambiás y ponés una nueva. Y tenés que, al principio, cuando vos querés poner la contraseña nueva, lo primero que se te viene a la cabeza es la vieja. Es la vieja, es verdad. Ponés la contraseña y te viene la vieja y te volvés re loco, es verdad. A eso llamamos interferencia nosotros. Entonces, interferencia entre memorias. Yo tengo una memoria más nueva, una memoria más vieja, más potente la vieja, y esa memoria vieja está interfiriendo con la nueva. Entonces, olvidar esa memoria vieja está bueno para dejar que la memoria nueva empiece a funcionar mejor. Porque no me tengo que desesperar viste que aparte el banco siempre te pide en el peor momento para cambiar la contraseña. Sí, además uno siempre se olvida y siempre tiene que recurrir al vergonzoso clic de usted olvidó su contraseña, pero yo ya estoy acostumbrado. Es verdad, es el vergonzoso clip de que es verdad. Pero vos decís que es algo natural. Yo digo que hay cierta percepción de cómo debería ser la memoria que dista mucho de cómo es la memoria en realidad. Que no sé de dónde viene, quizás porque estudiamos mucho de memoria y porque la memoria está muy valorada, digamos, las personas que se acuerdan mucho se supone que son más inteligentes, cosa que no es cierta porque los atletas mentales que trabajan de
de acordarse muchas cosas, no necesariamente tienen mayores coeficientes intelectuales. Entonces, no necesariamente esa memoria es útil. Pero alguien que puede gestionar la memoria, que puede olvidarse de cosas que no son relevantes para aprender cosas nuevas y que haya menos interferencia, eso es alguien que está optimizando sus recursos cognitivos. Dijiste algo interesante, el Funes el memorioso. Borges, contalo un poco para que la gente entienda y que se recuerde. Borges escribió un relato que se llama Funes el memorioso, de un paisano que se cae del caballo, se golpea la cabeza y de repente empieza a recordar absolutamente todo. Es decir, que contar lo que le pasó en un día le lleva exactamente un día. Y claro, contar lo que le pasó en un día le lleva un día. Claro, porque se acuerda de todo y de hecho hay cosas que dice Borges como que le molesta que el perro viste de las 3 de la tarde visto de perfil tenga el mismo nombre que el perro visto de frente de las 3:01. Es el mismo perro, pero una persona que tiene una memoria para cada evento, así como con mucha resolución, le cuesta mucho lo que llamamos generalizar, armar reglas, conceptualizar. Entonces, olvidar los detalles de determinadas cosas sirve para poder armar conceptos, para extraer reglas acerca del mundo, para saber que es bueno. Nos protege, pero no solo nos protege, nos permite aprender de verdad, que es aprender conceptos y categorías. Si no pudiéramos hacer eso, no podríamos aprender absolutamente nada acerca del mundo. Pedro, el olvido de la punta de la lengua. Tengo el nombre bendito de este tipo, no me puedo acordar. Me pasa, pero me pasa mucho. Sí. ¿Cómo se entiende? Vos te olvidaste de qué sé yo, me olvido del nombre te digo los nombres o cuando me dicen el nombre de un actor o de un futbolista me olvido siempre. Y del olvido permanente, ¿qué diferencia hay? Bueno, hay una discusión muy grande en el campo de la memoria, que es cuando uno no se acuerda de algo, que llamamos amnesia. Es porque esa memoria no está, o sea, el sustrato físico no está borrado, o porque el acceso a esa memoria es más difícil. Y algunos efectos, como el de punta de la lengua, tienen más que ver con la evocación, con esa incapacidad, porque ahí uno lo nota, lo percibe claramente, ¿no? Que sabés que está, pero no podés acceder a eso. Y eso a veces tiene que ver, digamos, hay fenómenos como el estrés que fomentan este tipo de problemas de evocación, digamos. Muchas veces no podemos recordar porque estamos muy estresados y eso, digamos, es fisiológico. Digamos. Yo lo que le digo, tranquilo que ya te va a salir, ¿no? Exacto, porque por ahí cuando uno se relaja, porque se está dando una ducha, dice, sí, era así. Es verdad. Era eso. Es verdad. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la memoria? Porque vos has estudiado enormemente, te la pasás estudiando. Porque realmente, primero, es algo, digamos, muy angustiante cuando uno ves a alguien que empieza a perder la memoria. Sí. Me pasó, te lo digo con mi madre, que no se acordaba de empezar a no acordarse de nada. Y yo me enojaba, pero de no de la ignorancia, de la impotencia. Te enojás. ¿Cómo no te acordás? ¿Cómo no te acordás? Es muy fuerte eso. Sí, porque uno está peleando también con una imagen y una representación de la otra persona que también se va degradando y uno tiene que aceptar eso. Es así la patología. A mí, digamos, uno de los dos temas que me apasionan en este momento, puede cambiar, ¿no? Pero uno tiene que ver con el olvido, con esto que hablábamos de cuáles son los mecanismos del olvido y que existe un olvido activo, digamos, que no solo el paso del tiempo es lo que hace que las memorias se vayan borrando, sino que esta gestión de la memoria, esto olvidar algunas cosas para poder recordar otras, me parece una idea muy buena y algo que vale la pena investigar y que estamos investigando. Y el otro tema sí, es lo que te decía, ¿cómo armamos memoria de conceptos? ¿Cómo es que nosotros podemos saber que algo es una silla, pero saber que hay distintas sillas posibles, pero todas son sillas? ¿Cómo podemos armar esas categorías y esos conceptos y tener recuerdos de cosas cada vez más detalladas, pero a la vez saber que existen categorías y conceptos y hasta poder armar conceptos filosóficos? Digamos. Me interesa mucho entender cómo se forman esas memorias y cómo reestructuramos las memorias para poder funcionar y aprender. Te voy a hacer una pregunta que mucha gente que está en casa me pasa a mí. Cuando se te muere un familiar querido, que lo querés un montón, por ahí recordás mucho la imagen, pero te cuesta recordar el sonido, la voz. A mí, si me preguntás a mí de mis seres más queridos que se murieron, que a vos quiero en casa que te recuerdes ya en este momento, ¿qué reperdés más? La memoria de la cara, que por ahí la recordás porque la viste en una foto y no te recordás la de él, ¿me entendés? Estoy hablando de alguien, la de él. O de la voz, que ahora hay mucha grabación y pero por ahí no te recordás la voz.
¿Cómo pasa eso? O sea, para mí hay dos elementos importantes ahí. Uno, que los seres humanos tenemos muy desarrollado el sistema visual. Entonces, dependemos mucho del sistema visual y las experiencias y a las personas las recordamos mucho por su estructura y por su cara, sobre todo. Tenemos una memoria de reconocimiento facial, algunos más, algunos menos, pero la sabemos usar. Y lo otro es algo que mencioné antes, que es la repetición. Es mucho más probable que de esa persona hayas visto la cara porque hay muchas más fotos que la voz. Digamos, la voz sí, ahora evidentemente se almacena más información sobre las voces de las personas porque ya hay mucho más videos, pero en la época, yo también soy grande, si no quedaba en el contestador automático la voz de alguien, después la perdés, no la escuchás nunca más cuando esa persona se muere. Es verdad, vos es que me pasó, yo de mi familia tengo, lo pongo, voy a autorreferenciar para hacer el ejemplo, ¿no? Pero por ahí te quedó una grabación de la voz de esa persona que se falleció en el 89 y encontraste un video del 88, pero después fotos hay un montón. Pero es verdad lo que decís, hay muchas menos grabaciones de voz de familiares. Por ahí yo te pido en tu casa que recuerdes si recordás la voz de tu papá, de tu mamá, o te es más fácil recordar la imagen de una foto, ¿no? Sí, o sea, claramente, inclusive la voz... Pero la voz puede funcionar, como mencionabas antes, un olor, puede funcionar como un evocador, porque esa voz te puede evocar una situación de esa persona, por ejemplo, o una experiencia. Las fotos es como de que las ves todo el tiempo, en algún punto no es que te desensibilizás, pero como que ya hay tanta información de fotos que es como, es más extraño, es más infrecuente escuchar la voz. Esa voz, a mí, por ejemplo, mi mamá falleció hace poco, y escuchar la voz de mi mamá me produce como una emoción mucho más potente que a veces que ver una foto, que es como algo más repetido. Es verdad lo que decís, escuchar la voz es sumamente impactante. Sí, porque es muy único, es como algo que ocurre con muy poca frecuencia. Y creo que funciona como eso de los olores, ¿no? Como que no lo olés tantas veces. Charlando con vos, y creo que vos en casa te pasa, es mucho más impactante la voz que el olor, ¿no? Cuando escuchás la voz de alguien o te asemeja a la voz de alguien, que es raro, ¿no? Porque las voces son todas diferentes, pero cuando te asemeja a la voz de tu papá, de tu mamá, o en tu caso de tu mamá, el caso de mi papá, que yo, de mi mamá o de mi abuela, el caso de la voz de mi abuela, que qué sé yo, ya no la tengo, la tengo grabada una imagen que habló una palabra y me acuerdo de esa palabra. Vos hablaste del olvido, estudias mucho el olvido repetitivo, ¿no? Lo llamamos olvido activo. ¿Olvido activo? Sí, es esta idea que te decía de cómo a veces practicar una memoria nueva como una contraseña nueva hace que esa contraseña vieja interfiera cada vez menos. Y la manera en la que ocurre eso, o que creemos que ocurre eso, es porque uno pone un freno en esa memoria vieja, y al poner ese freno para la evocación, es decir, no quiero evocar esto, necesito evocar esto otro, hace que eso sea menos inaccesible, sea más inaccesible cada vez. Y de esa manera se va un ejemplo como para entenderlo. Un ejemplo, digamos que se me ocurre ahora, bueno, además de esto de las contraseñas, es... Hay mucha competencia, y esto me interesa particularmente, es casi filosófico, entre quién es uno en el presente y quién fue uno en el pasado. Me mataste. Para mí son vidas diferentes. O sea, la vida que yo me acuerdo cuando tenía 20 años, yo era otro Jorge, digamos. Claro, pero... yo tenía los 30 y era otro. Y ese soy yo. Cuando me miro, ¿viste? Sí, no, pará, no me pongas Jurassic Park, es verdad. ¿Viste? Me pone. ¿No te pasa a vos en casa decirle, Harry, mira, vos no te pasa cuando tenés 20 pareces otra persona? Sí, pero te doy un ejemplo como un poco más mundano, ¿no? Por ejemplo, uno puede recordar, no sé, una película donde creyó que, digamos, era de una manera y de repente hay una vuelta de tuerca, ¿no? Y tiene que reinterpretar toda la película. Algo parecido pasa con la vida de uno, ¿no? Es como que a veces te pasan cosas que te obligan a reinterpretar otras experiencias del pasado. Entonces ahí empiezan a competir tu memoria del presente, tu comprensión de cómo es tu vida en el presente con cómo fue tu vida en el pasado. Entonces ahí otra vez necesitas como olvidar y frenar esas memorias del pasado, porque tu vida está en el presente. Entonces para mí el presente siempre compite con el pasado,
y de alguna manera ejerce un olvido sobre ciertas memorias o ciertos recuerdos del pasado. Y lo loco es también que hay cosas que no te querés acordar y siempre te acordás. Sí, pasan las dos cosas. Hay cosas que no te querés acordar y efectivamente vas a lograr no acordártelas, y hay cosas que te va a pasar lo contrario. Sí, pero las cosas que no te querés acordar siempre se te meten, o tenés un recuerdo y se te meten ahí. Depende cuán intrusivo sea y depende cuántos evocadores tenga de eso. Hay varias ideas, pero hay ideas de que uno puede olvidar voluntariamente, digamos. Uno puede suprimir recuerdos voluntariamente, que es algo parecido a lo que decía Freud en su momento. Pero es cierto que a veces, tratando de suprimir un recuerdo, porque uno está tratando de evocar eso, puede activarlo. Entonces depende de la situación. Viste, yo me imagino en mi cabeza como un escritorio de mi computadora, que tengo diferentes carpetas, ¿no? Entonces, abro la carpeta del consultorio, me viene acá. Abro la carpeta de cardiología, me viene acá. Abro la carpeta de infarto, me viene acá. O sea, y cuando la abro y la traigo, esa carpeta de infarto, empiezo vasodilatador y me empiezo a acordar de todo lo que tiene, ¿viste? Angioplastía, me empiezo a acordar de eso. Y la tengo hasta en la cabeza, ¿dónde está? Sí. ¿Cómo administro yo mi memoria? ¿Cómo la administro? Bueno, esa es la idea. Digamos, uno puede pensar quizás a la memoria como un archivo, una biblioteca. Lo mío no es científico, es como me la imagino a la carpeta. Sí. Porque, ¿cómo hace para tener tantas cosas? Bueno, cuando estoy en esta carpeta, abro esta. Cuando llego, y abro la otra. Es lo que te decía de cómo uno puede armar categorías y cosas más chiquititas dentro de esas categorías. Lo que pasa es que en realidad tu memoria, a diferencia de una biblioteca, tiene muchas relaciones entre esas categorías que no son necesariamente las que uno ordena en una biblioteca. Las cosas se asocian a veces porque se asocian, no porque uno quiere que se asocien, porque ocurren al mismo tiempo, porque por ahí vos tenés asociada finalmente esa categoría, no sé, de cosa cardiovascular, está asociada con la cosa cerebral también en algún punto. Y para los médicos a veces el cuadro completo es muy importante, ¿no? Entonces por ahí no te sirve solo ver lo que pasa en el corazón. Pedro, la verdad que es un placer charlar contigo. Che, Fabricio, no sé si estás mirando el programa, ¿no? Pero con Pedro me puedo parar al lado. No, Pedro, te agradezco un montón. La verdad que el tema de la memoria es... Vos has estudiado muchísimo este tema. Sí, bueno, paseamos por todos lados, pero cada tema es un mundo en la memoria, así que podemos seguir charlando cuando No, me quieras. encantaría que vuelvas a salir, que vamos a algo específico, que está el que está en casa diga, ¿por qué ese olor de mi abuela me hace acordar? ¿O por qué esa carpeta que tengo acá metida acá se relaciona? ¿O por qué mi vida de los 20 no es mi vida la que tengo ahora? Pedro, un placer, Muchas gracias. Un placer estar acá.